El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La brisa fría de finales de septiembre recorría los andenes de la estación de tren en la localidad danesa de Slagelse, una ciudad que habitualmente respiraba la tranquilidad propia de la provincia escandinava, lejos del bullicio de Copenhague. Era el día 23 del mes de septiembre del año 2005. El cielo lucía ese tono grisáceo y plomizo que a menudo presagia la llegada del otoño profundo en el norte de Europa. Una capa de nubes que parecía aplastar el ánimo y silenciar los sonidos de la calle. Sin embargo, para Ghazala Khan, una joven de 18 años con ojos oscuros y llenos de una mezcla de esperanza y terror, aquel día no se definía por la meteorología sino por la promesa de una reconciliación. Ella caminaba junto a su esposo, Emal Khan, un hombre joven que compartía con ella no solo el lecho sino también el peso de una condena invisible dictada por quienes debían amarla más que a nadie en el mundo. Ambos avanzaban con cautela, sus pasos resonando sobre el pavimento, mientras sus corazones latían con la fuerza de quien presiente el peligro pero decide ignorarlo en pos de un deseo superior, el deseo de volver a tener una familia. Ghazala, nacida en Dinamarca pero criada bajo las estrictas normas de una tradición rural de Pakistán, había cometido el único pecado imperdonable a los ojos de su padre, Ghulam Abbas. Se había enamorado. Y peor aún, había actuado en consecuencia. La historia de Ghazala no comenzó en aquella estación, sino mucho antes, en el seno de una comunidad que, aunque trasplantada a las tierras nórdicas, mantenía intactas las raíces de un código de honor ancestral y férreo. Su familia había emigrado buscando prosperidad económica, pero había traído consigo las murallas invisibles de su cultura, construyendo una fortaleza moral donde la reputación del clan valía más que la vida de sus individuos. Ghulam Abbas, el patriarca, era un hombre que medía su valía por el control que ejercía sobre su descendencia. En su visión del mundo, las mujeres no eran dueñas de su destino, sino depositarias del honor familiar. Una mancha en ese honor, una desobediencia, no era simplemente un acto de rebeldía adolescente, sino una afrenta que amenazaba con destruir el estatus social de todo el linaje ante los ojos de la comunidad pakistaní en Dinamarca. Ghazala había crecido sabiendo esto, respirando estas normas, sintiendo la presión de ser la hija perfecta, sumisa y obediente. Pero el corazón humano, en su misteriosa complejidad, no siempre atiende a las leyes de la tradición. Cuando Ghazala conoció a Emal, algo se rompió y algo nuevo nació. Emal no era el primo lejano que su padre había elegido para ella en un matrimonio concertado. Emal era una elección propia, un acto de libertad. Una afirmación de su individualidad en un mundo que solo la veía como una extensión de la voluntad paterna. El amor entre Ghazala y Emal floreció en la clandestinidad, alimentado por el miedo y la pasión. Sabían que su unión era imposible a los ojos de los Abbas. Sabían que, al elegirse el uno al otro, estaban firmando una declaración de guerra contra 9 hombres y mujeres que compartían su misma sangre. Cuando la familia descubrió la relación, la respuesta fue inmediata y brutal. Ghazala fue encerrada, golpeada, amenazada. La violencia no era una posibilidad remota, era una realidad cotidiana en el hogar de los Khan cuando el honor estaba en juego. Pero el amor, a veces, otorga una valentía que roza la imprudencia. Ghazala logró escapar. Huyó de la casa familiar, dejando atrás no solo sus pertenencias, sino toda su vida anterior. Se reunió con Emal, en un acto de desafío supremo, se casaron. Aquel matrimonio no fue una celebración con invitados y flores, sino un pacto de supervivencia. Se escondieron en la región de Jutlandia, lejos de la influencia de su padre, viviendo como fugitivos en su propio país, mirando siempre por encima del hombro, temiendo que en cualquier esquina apareciera el rostro iracundo de un hermano o un tío. Durante semanas, la pareja vivió en un estado de alerta constante. Sin embargo, la familia Abbas no se quedó de brazos cruzados. Para Ghulam Abbas, la huida de su hija no era solo una pérdida, era una humillación pública. Los rumores corrían por la comunidad, las miradas en la mezquita se clavaban en su espalda. El silencio de los vecinos pesaba como una losa. El honor debía ser restaurado. Y en la lógica retorcida de aquel código arcaico, la única forma de limpiar la sangre era derramando sangre. Se convocó un consejo familiar. No fue una reunión improvisada, sino una conspiración meticulosa. 9 personas se sentaron a planificar la muerte de una chica de 18 años. Estaba el padre, el cerebro de la operación,
cuya autoridad moral obligaba a los demás a actuar. Estaban los tíos, que aportaban la logística y el apoyo. Estaba la tía, que jugaría el papel de cebo emocional. Y estaba el hermano, Akhtar Abbas, el elegido para ejecutar la sentencia, un joven que, drogado y manipulado, cargaría con el peso del arma homicida. También se unieron amigos de la familia, conocidos, hombres que trabajaban como taxistas y que pusieron sus vehículos y sus redes de comunicación al servicio de la cacería. El plan era tan cruel como sencillo. No podían simplemente ir a buscarla y matarla, necesitaban que ella viniera a ellos. Necesitaban bajar sus defensas. Así comenzó la fase del engaño. La tía de Ghazala, una mujer en la que la joven aún guardaba un resquicio de confianza, contactó con ella. Su voz a través del teléfono sonaba dulce, arrepentida, maternal. Le dijo lo que Ghazala, en su inocencia y en su inmenso dolor por la ruptura familiar, deseaba escuchar desesperadamente. Le dijo que el padre había cambiado, que la familia aceptaba el matrimonio, que la extrañaban, que querían hacer las paces. Era una mentira tejida con los hilos del afecto, diseñada para atrapar a la presa mediante su propia necesidad de amor. Ghazala dudó. Emal desconfiaba profundamente. Pero la presión emocional fue inmensa. La promesa de que todo volvería a la normalidad, de que podrían vivir su amor sin esconderse y con la bendición de los suyos, fue demasiado tentadora. Finalmente, accedieron a un encuentro. El lugar elegido fue la estación de Slagelse. Un terreno neutral, público, a plena luz del día. Parecía seguro. Parecía el primer paso hacia una nueva vida. Aquel 23 de septiembre, Ghazala y Emal llegaron a la estación con el estómago cerrado por los nervios. No sabían que la trampa se había cerrado a su alrededor mucho antes de que pusieran un pie en el andén. Varios taxis, conducidos por los cómplices de la familia, habían estado rastreando sus movimientos, comunicándose entre sí, cerrando el cerco. Cuando la pareja salió de la estación y se dirigió hacia la plaza, el aire se tensó. De repente, la normalidad se quebró. Un coche se detuvo bruscamente. De él descendió Akhtar Abbas, el hermano de Ghazala. No hubo palabras de bienvenida, no hubo abrazos. En su mano brillaba el metal oscuro de una pistola. Ghazala apenas tuvo tiempo de procesar la traición. El instinto de supervivencia de Emal se activó y trató de protegerla, pero todo sucedió con la velocidad de una pesadilla. Akhtar levantó el arma. El odio, inculcado durante años, y la presión de ser el restaurador del honor familiar, guiaron su mano. Disparó. El estruendo de los disparos rompió la calma de la tarde danesa. 1, 2, varios disparos. Ghazala cayó al suelo, su cuerpo menudo impactado por las balas que su propio hermano le enviaba como mensajeras de la ira paterna. Emal también fue alcanzado, herido gravemente en el abdomen, pero logró mantenerse con vida, arrastrándose, gritando, tratando de socorrer a su esposa mientras la sangre manchaba el pavimento gris de Slagelse. Akhtar, cumplida su misión, corrió de vuelta al coche que lo esperaba. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando atrás una escena de horror y desolación. Ghazala Khan, con apenas 18 años, yacía muriendo en una plaza pública, víctima de una conspiración que había involucrado a las personas que la vieron nacer. Su vida se apagaba mientras las sirenas de la policía y las ambulancias comenzaban a aullar en la distancia, acercándose demasiado tarde para salvarla, pero justo a tiempo para comenzar la persecución de los culpables. Ghazala falleció 2 días después en el hospital, llevándose consigo los sueños de un futuro que le fue arrebatado por la intolerancia. Emal, a pesar de sus graves heridas, sobrevivió. Y su testimonio sería la clave para desmontar la mentira del honor. La policía danesa no tardó en comprender que aquello no era un crimen pasional ordinario ni un acto aislado de violencia. La magnitud de la coordinación, el uso de múltiples vehículos, la precisión de la emboscada, todo apuntaba a algo más grande. Comenzaron una investigación exhaustiva que sacudió los cimientos de la sociedad danesa. Dinamarca, un país que se enorgullecía de su modernidad y su sistema legal progresista, se vio obligada a mirar de frente a una realidad oscura que existía en sus márgenes. El concepto de crimen de honor, hasta entonces algo que se leía en las noticias internacionales, se materializó con brutalidad en sus propias calles.
Los investigadores rastrearon las llamadas telefónicas, triangularon las posiciones de los móviles, interrogaron a testigos y reconstruyeron los días previos al asesinato. Lo que descubrieron fue una red de complicidades escalofriante. No era solo el hermano. No era solo el padre. Eran 9 personas. 9 miembros de una misma familia y su círculo cercano que habían participado activamente en la planificación y ejecución del asesinato. El juicio que siguió fue histórico. Por primera vez en la historia judicial de Dinamarca, y quizás de Europa, se sentaba en el banquillo no solo al autor material del crimen, sino a todo el colectivo que lo había orquestado. La fiscalía argumentó que el dedo que apretó el gatillo pertenecía a Akhtar, pero la voluntad que movió ese dedo pertenecía a Gulam, y la logística que permitió el disparo pertenecía a los tíos y a la tía. Era un asesinato por encargo, pero el encargo venía de la propia sangre. El tribunal escuchó los testimonios, vio las pruebas, escuchó las grabaciones. Vio cómo la tía había engañado a Ghazala con falsas promesas de paz. Vio cómo los tíos habían vigilado y seguido a la pareja. Vio cómo el padre había dado la orden final. La defensa intentó argumentar diferencias culturales, intentó minimizar el rol de los cómplices, intentó presentar a Akhtar como un loco solitario. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado y los jueces entendieron que absolver a los planificadores sería validar la idea de que el honor familiar está por encima de la ley y de la vida humana. La sentencia fue contundente y resonó en toda Europa como un aviso para navegantes. Todos fueron condenados. El padre, Gulam Abbas, recibió la cadena perpetua, la pena máxima en Dinamarca, por haber ordenado el asesinato de su propia hija. El hermano, Akhtar, el ejecutor material, fue condenado a 16 años de prisión. Los tíos y la tía, así como los amigos que ayudaron, recibieron penas que oscilaban entre los 8 y los 16 años de cárcel. Además, se dictó la expulsión permanente de Dinamarca para aquellos que no tenían la ciudadanía danesa, enviándolos de vuelta al país cuyas leyes arcaicas habían intentado imponer en suelo escandinavo. Fue un mensaje claro: en Dinamarca no hay lugar para leyes paralelas, no hay honor en el asesinato, y la familia no es un escudo para la criminalidad. La historia de Ghazala Khan se convirtió en un símbolo. Su rostro, con su mirada profunda y triste, apareció en los periódicos y en la televisión, recordándole al mundo el precio que algunas mujeres pagan por su libertad. Su muerte obligó a las autoridades, a los trabajadores sociales y a las escuelas a estar más atentos a las señales de control coercitivo en familias patriarcales. Se crearon nuevas leyes y protocolos para proteger a las jóvenes que, como Ghazala, vivían atrapadas entre dos mundos, amando a sus familias pero deseando vivir sus propias vidas. El sacrificio de Ghazala no fue en vano, aunque el consuelo sea magro frente a la pérdida de una vida tan joven. Ella quería vivir, quería amar a Emal, quería ser feliz. No buscaba ser una mártir ni una heroína, solo una mujer normal. Pero su familia, en su ceguera fanática, la convirtió en una leyenda trágica. El relato de lo sucedido aquel día en Slagelse es doloroso de contar. Requiere adentrarse en la oscuridad del alma humana, allí donde el amor de un padre se retuerce hasta convertirse en odio mortal. Imaginar los últimos momentos de Ghazala, viendo a su hermano apuntándole, sintiendo el dolor de las balas, viendo a su marido sangrar, es asomarse al abismo. Pero es necesario contarlo. Es necesario recordar cada detalle, cada nombre, cada sentencia. Porque el olvido sería una segunda muerte para Ghazala. El olvido permitiría que otros Gulam Abbas creyeran que pueden disponer de las vidas de sus hijas. El olvido permitiría que otros hermanos creyeran que la violencia es una forma de lealtad. Por eso narramos esta historia, con todas sus letras, con toda su crudeza, sin omitir la participación de cada uno de los 9 condenados. La tía, perpleja ante su condena, quizás nunca entendió que sus palabras dulces por teléfono fueron tan letales como las balas. Los tíos, que condujeron los taxis y vigilaron las calles, quizás pensaron que solo estaban ayudando a su hermano mayor, sin comprender que eran cómplices de un asesinato a sangre fría. La banalidad del mal se hizo presente en cada uno de ellos. No eran monstruos de cuento, eran personas reales, vecinos, trabajadores, que decidieron que una norma cultural obsoleta valía más que la respiración de una chica de 18 años. Esa es la verdadera tragedia.
que el asesinato fue un esfuerzo colectivo, una empresa familiar, una acción comunitaria destinada a borrar a una disidente. El viento en Slagelse sigue soplando frío cada septiembre. La estación de tren sigue recibiendo viajeros que van y vienen, ajenos a la sangre que una vez manchó el suelo. Pero para quienes conocen la historia, ese lugar siempre estará marcado. Allí terminó el viaje de Ghazala Khan y comenzó su legado. Un legado escrito con lágrimas y pólvora, un recordatorio perpetuo de que la libertad individual es un derecho sagrado que debe ser defendido contra cualquier tradición que pretenda sofocarla. La justicia humana hizo su trabajo, encerrando a los cuerpos de los culpables tras las rejas. Pero la justicia poética, esa que devuelve la vida a los muertos, es imposible. Solo queda la memoria. Solo queda la narración. Solo queda decir su nombre, Ghazala, una y otra vez, para que su eco suene más fuerte que los disparos que intentaron silenciarla. Y recordar también a Emal, el hombre que la amó hasta el final, que recibió las balas destinado a ella y que sobrevivió para contar la verdad, cargando con las cicatrices en su cuerpo y en su alma por el resto de sus días. Su amor fue la causa de la tragedia, pero también fue la única luz pura en medio de tanta oscuridad. Un amor que desafió al miedo y que, aunque pagó el precio más alto, demostró que hay vínculos más fuertes que la sangre heredada, los vínculos que se eligen con el corazón. Mientras el tiempo avanza y el año 2005 queda cada vez más lejos en el retrovisor de la historia, el caso de Ghazala Khan permanece como un hito. Fue el momento en que una sociedad entera despertó. Fue el momento en que se trazó una línea roja. No se tolerará la intolerancia. No se aceptará la violencia disfrazada de cultura. Las 9 condenas fueron 9 piedras sobre la tumba de una vieja forma de pensar. Y aunque Ghazala no pudo ver ese cambio, su espíritu reside en cada mujer que hoy, gracias a su historia, se atreve a decir no, se atreve a elegir, se atreve a ser libre, sabiendo que no está sola, que hay una sociedad dispuesta a protegerla, o al menos, una sociedad que ya no mirará hacia otro lado. Esa es la verdadera conclusión de este relato, no el final de una vida, sino el comienzo de una conciencia. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.